queda la grabación. No sé si ahí comenzó a grabar. Hábitos, ¿sí? Tal como, a ver, yo veo cómo estamos aquí para pasar, aquí está, ¿sí? Tal como dice esta premisa, primero nosotros hacemos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos hacen o nos destruyen. Entonces aquí está el poder que tienen los hábitos. Vamos a decir que es una competencia o es una habilidad muy importante para todos los que estamos en este proceso de crecimiento personal continuo o de mejoramiento continuo. Sabemos que desarrollar un hábito nos puede ayudar a conseguir el resultado de mejorar en cualquier área de nuestra vida. Pero resulta que esta premisa nos dice que tenemos la posibilidad de desarrollar hábitos constructivos o hábitos destructivos. Primero, nosotros hacemos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos hacen o nos destruyen. Así que tenemos que mirar cómo podemos desarrollar hábitos constructivos. Y estamos pues inspirándonos también en esta premisa, en esta frase de origen budista, que a mí me ha gustado siempre. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Aquí tenemos una revelación, una instrucción de por dónde comienza uno a desarrollar hábitos. Y comienza todo en el pensamiento. Siembra un pensamiento. Entonces, para poder desarrollar hábitos constructivos, debemos tener pensamientos o paradigmas constructivos. Y aquí es muy importante hacer un alto para uno revisar qué clase de pensamientos dominan mi mente. Es muy importante hacer ese alto en el camino. Generalmente no nos han enseñado a hacer ese alto en el camino para observarnos, para observar mi cerebro y decir qué clase de pensamientos están dominando mi mente. Porque de esos pensamientos, de esos paradigmas o de esas creencias dependerá los hábitos que comienzo a desarrollar. Entonces, si yo tengo un pensamiento que dice que leer es muy aburrido o estudiar es muy aburrido, que no es motivante estudiar, pues yo no voy a desarrollar el hábito de estudiar o de leer, ¿sí? Que asistir a conferencias es muy aburrido, pues yo no voy a dar esa opción de crear el hábito de asistir a conferencias, de darle prioridad a ese proceso de transformación que viene a través de la capacitación. Así similar con el hábito de comer. Si yo estoy habituado a comer cosas que me engordan, y pienso que no soy capaz de dejar de comer esas cosas, entonces ese pensamiento me va a crear el hábito de comer cosas que me hacen daño. Pero si yo tengo un pensamiento saludable, ese pensamiento saludable me va a crear el hábito de comer saludablemente. De la misma manera, el hábito de ahorrar, el hábito de administrar positivamente mis finanzas que me lleven a la prosperidad. Pero si yo tengo un pensamiento en donde digo yo no puedo ahorrar, para mí es muy difícil ahorrar y pienso permanentemente desde esa perspectiva, pues el hábito del ahorro se me hace muchísimo más difícil. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Aquí también vemos la importancia de las pequeñas acciones.
¿Cómo una persona puede llegar a hacer 100 flexiones de pecho? Para mí eso ha sido complicado. Mire, tengo un pensamiento que me dice que es muy difícil hacer flexiones de pecho. Pero si yo arranco con una flexión y al otro día 2, y luego 3, y luego 4, al final de los 100 días voy a haber hecho las 100 flexiones de pecho, poquito a poco. Recuerdo cómo yo desarrollé el hábito de la lectura, puesto que había crecido en un ambiente de indisciplina, pues yo no tenía la costumbre de leer. Tuve que comenzar por leer una página o 2 paginitas de un libro, luego 3 paginitas, luego ya un párrafo, ya un capítulo completo, hasta que al fin terminé de leer el libro, de página en página, ¿no? No se puede comenzar a desarrollar el hábito de la lectura queriendo leerse un libro completo, como por ejemplo en el colegio, a ver si ustedes recuerdan que en el colegio le ponían a uno, por ejemplo, a leer El Quijote de la Mancha, ¿ves? Un mamotreto, así, un libro gordote. ¡Ay, qué pereza! ¿No? Leer El Quijote de la Mancha, aunque es muy buen libro, nos da pereza leer. A la gente le da pereza, por ejemplo, leer la Biblia. La Biblia es un libro supremamente aburridor, grueso y con un montón de cosas, de historias. Es un libro muy aburrido. Pero si yo leo por pedacitos, si yo leo el Salmo 23, ¿no? Solo el Salmo 23, no leas más. Salmo 23, y después otro, el Salmo número 1, o cualquier otro pasaje pequeñito, voy desarrollando el hábito de la lectura. Entonces, siembra una acción y cosecharás un hábito. Ahora, ¿cuál es la ventaja de desarrollar hábitos constructivos? Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Se va formando mi carácter como persona disciplinada, un carácter como persona ordenada, un carácter como una persona cumplidora, un carácter con una persona con principios y valores en la cual se puede confiar. Entonces, ese carácter hace que la gente pueda confiar en mí. Siembra un carácter, este es muy bonito, siembra un carácter y cosecharás un destino. Miren qué bonito eso. A partir del pensamiento, de la acción, del hábito, se forma el carácter y ese me lleva al destino. Y miren que esto es neutral, ¿no? Es neutral. O te vas hacia arriba o te vas hacia abajo. O te construyes o te destruyes, ¿no? ¿Cómo comienza uno a fumar? Ustedes muy seguramente no han fumado nunca. No tienen cara de fumadoras y no sé si Eulogio habrá fumado en alguna ocasión. Ya, me brinda la sonrisa Eulogio. ¿Nunca ha fumado? ¡Ay, qué bueno! Yo aprendí a fumar cuando tenía 12 años. Por curiosidad, con los muchachos, con los amigos. Y uno se fuma un cigarrillito, después 2 cigarrillitos, después termina fumándose el paquete completo, después 2 y 3 paquetes y se vuelve uno un vicioso. Y lo complicado que es romper ese hábito tremendamente destructivo. Ese es un ejemplo tremendo. Ustedes han visto que en los paquetes de cigarrillo, en las cajetillas, no sé si allá en el Perú y allá en México, tienen esa costumbre. No sé quién más está por ahí, voy a mirar quién más está por ahí de otro país. No, de golpe está alguien de España. No parece, no hay nadie de España. Bueno, esta conferencia está preparada para España, pero no hay nadie de España. Bueno, pronto los conquistaremos. Así como ellos vinieron acá a conquistar, nosotros vamos a conquistarlos a ellos. Pero allá, aquí en Colombia, colocan en los paquetes de cigarrillo, colocan un aviso grandote que dice, bien sobresaliente, que dice, el tabaco es nocivo para la salud. Allá en México también.
el tabaco es nocivo para la salud, pero chiquitico, acá no, el grande, por orden del gobierno. Y además pone una foto, por ejemplo, de una persona que tiene cáncer en los pulmones o cáncer en el rostro, el daño que le hizo el cigarrillo. Y ponen esa foto ahí, de manera que uno mira la foto. Y yo he visto a los fumadores decir, uy, qué horrible, cosa tan horrible, pero enseguida prenden el cigarrillo. Es tan poderoso ese hábito en la mente que no lo pueden dejar. Entonces ese es el poder que tienen los hábitos. Por eso es tan importante invertir tiempo para pensar en estas cosas y para hacer este proceso de transformación. Ahora, ¿cómo se forma un hábito? Tiene 3 elementos. Uno que es el conocimiento, ¿no? Aquí está el componente teórico. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? Esas son las 2 preguntas que me ayudan a aclarar en mi mente. ¿Qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer? ¿No? Luego viene el hábito del componente de la habilidad, componente práctico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y el deseo, componente de motivación, querer hacerlo. Cuando tengo estos 3 elementos, entonces comienzo a desarrollar un hábito. Y si quiero hacerlo un hábito constructivo, entonces voy a pensar en términos de beneficio, de crecimiento. Y aquí quiero proponerles un repaso a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Vamos a ver qué me dicen acá en el chat. Bueno, nos dice... acá en México es igual, ponen esas imágenes, dice. Ajá, de Covey, sí señor, los 7 hábitos de Stephen Covey. Yo he dado un taller algunas veces, dice, Eric, qué bueno, porque nos vas a poder ayudar en lo que vamos a repasar en el día de hoy, ¿no? El primer hábito, ¿cierto? ¿Cuál es el primer hábito de la gente altamente efectiva? Es la proactividad, ser proactivo. Entonces aquí he puesto yo, primer hábito, actuar, hacer, porque es que el hábito que nosotros hemos desarrollado socioculturalmente es el hábito de no hacer, el hábito de postergar, el hábito de dejar todo para mañana. Un día de estos voy a comenzar, ¿sí? Mañana, el otro año sí arranco, el otro año comienzo y me quedo postergando, ¿sí? Y también hemos desarrollado el hábito de ser reactivos, que es lo contrario de ser proactivo. Nosotros hemos sido acostumbrados a ser reactivos, a reaccionar. Simplemente es quejarse, simplemente es gritar o pelear o disgustarse, ¿eh? Como una reacción a una circunstancia externa. Porque nosotros tenemos una mente reactiva, hemos sido acostumbrados a reaccionar, pero no a actuar, no a hacer. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar el hábito de la proactividad, entonces nosotros nos atrevemos a hacer, aunque tengamos miedo. Atrévete a hacerlo, aunque tengas miedo. Muy seguramente ustedes estarán de acuerdo con eso, ¿no? Porque ¿cuál es nuestro mayor inhibidor? Nuestro mayor inhibidor es el miedo. Aprovechando que está nuestra sexóloga de cabecera, yo he aprendido y he enseñado en muchos seminarios que la eyaculación precoz tiene origen en el miedo. El miedo es el principal responsable de la eyaculación precoz y de la frigidez, porque uno está ahí nervioso, miedoso, de muchacho, entonces tiene eyaculación precoz por simple miedo. El miedo es un terrible inhibidor y no te deja actuar, no te deja hacer. ¿Cómo se vence el miedo?
A ver, dinos algo allí, mi querida. Espérate, yo veo cómo te quito el micrófono para que Natalia nos diga algo al respecto. Ya le toqué la fibra. Dale, Natalia. Lo que sucede es que muchas veces nosotros tenemos este hábito de masturbación mental, entonces por lo mínimo que necesitamos entender y comprender que podemos eyacular por lo general buenas ideas y mínimo que buenas ideas. Entonces no solamente es la parte sexual, sino es la parte mental y emocional también. Pero esos pensamientos, no siempre nosotros pensamos que es lo máximo, ahí está, pero no llegamos a un buen término. Entonces, ahora sí, continúa, señor. Muchas gracias. Eso es interesante, ¿sí? Porque a veces sí nos quedamos con el hábito externo. No sé, Marta también nos está mostrando ahí un aviso. A ver, te doy la palabra, Marta. Les estoy tomando fotos, ustedes sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pensaste que era una pancarta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, el primer hábito es ser proactivo, no postergar, atreverse a hacerlo, aunque cometas muchos errores, porque también nos han enseñado a no hacerlo si no sabemos hacerlo bien. Y por eso nos hemos privado de la acción, de la proactividad. Hay que hacerlo aunque cometas errores. No importa que cometas 12,000 errores, como decía Alba Edison. Lo que yo ahora sé son 12,000 formas de hacer las cosas. Y cuando uno sabe hacerlo de 12,000 formas, le va muy bien en esta vida. Proactividad. Hay que atreverse a hacerlo. Hay que avanzar. Hay que renunciar a la pasividad y a la postergación. El segundo hábito, y ahí está Eric, muy seguramente nos va a poder ir ayudando. Tal vez quieras hacer alguna intervención, no sé si tiene micrófono, y nos puedas compartir algo también de tu experiencia con estos hábitos. Pero el segundo hábito es comenzar con un fin en la mente, planear. ¿Hacia dónde voy? Comenzar con un fin en mente. La mayoría de las personas van a la deriva. Se han convertido en Vicentes. Bueno, no está Vicente hoy aquí, pero ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Es uno de los dichos populares que tenemos acá en Colombia y no sé si en Latinoamérica. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir de una manera improvisada, ¿sí? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué resultado vas a obtener este año? ¿Dónde vas a estar dentro de 10 años? Cuando yo hago esa pregunta, le digo a la gente, ¿dónde vas a estar dentro de 10 años? Me miran como, bueno, usted está loco, ¿yo qué voy a saber? Bueno, ¿y quién más va a saber que tú? ¿Vas a estar viviendo todavía en Lima? ¿Vas a estar todavía teniendo ese almacén de ropa, mi querido Eulogio? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Dónde estarás, mi querida Marta, dentro de 10 años? Entonces yo comienzo a aprender que yo puedo planear, proyectar, visualizar, crear un plan o un proyecto de vida que quiero conseguir, porque eso te da una ruta, eso te permite tomar el timón, saber hacia dónde voy, comenzar con un fin en la mente. Cada día. Entonces yo avanzo y yo sé qué quiero lograr. Así no desperdicio mi tiempo. Que es el tercer hábito. Priorizar. Primero, lo primero. Ese hábito sí que me ha gustado porque nos invita a pensar de una manera diferente. A cambiar el reloj por la brújula y la agenda, ¿sí?, por las personas, por las relaciones con personas. Entonces, Stephen Covey nos enseña que para establecer prioridades, lo primero es saber para dónde voy, comenzar con un fin en la mente, ¿sí? Establecer prioridades, ¿qué es lo primero en mi vida? Mi familia, mi trabajo, mi desarrollo espiritual, y allí pues nos ayuda mucho la rueda de la vida, ¿no? Creo que
No sé si era Marta que nos contaba que la rueda de la vida de ella había resultado unos cuadros completos, unos bloques. Entonces la vida así no funciona. Tenemos que hacer que la vida sea como una espiral, vaya funcionando. Entonces establecer prioridades. ¿Qué es lo primero en mi vida? Para que yo le preste atención a eso que es primero en mi vida. Primero, lo primero. Y así comienzo a hacer un desarrollo progresivo de mi proyecto de vida. ¿Cierto? El cuarto hábito es ganar, ganar, beneficiar. Porque nos acostumbramos a ganar, perder. Si yo gano, tú pierdes. Y si tú ganas, yo pierdo. Entonces nos quedamos en esa desventaja. Y siempre buscando cómo ganarle al otro. Cómo ganarle al otro. Y cuando nosotros vencemos a una persona, esa persona queda con el resentimiento, queriendo buscar la revancha, a ver cómo me desquito de este que me ganó. Cuando yo desarrollo el hábito de ganar, ganar, de que los dos ganemos, de buscar oportunidades en donde nos edifiquemos mutuamente, que tú recibas un beneficio y yo también recibo un beneficio. Y lo bonito de este hábito es que uno aprende a hacer negocios solo ganando, ganando. Si yo voy a ganar y tú vas a perder, yo no hago el negocio. O si tú vas a ganar y yo voy a perder, no hacemos negocio o no establecemos relaciones. ¿Correcto? Solamente establezco relaciones de ganar, ganar, porque esas son las únicas relaciones que son satisfactorias. Así que este hábito es muy bonito. ¿Y cómo comienza uno? Pues aprendiendo a hacer acuerdos, aprendiendo a hablar con las personas, aprendiendo a escuchar y aprendiendo a renunciar de aprovecharse de otras personas, porque hay personas de las cuales uno se puede aprovechar. Hay unas personas en el ámbito de los negocios, hay unas personas que se llaman las personas tímidas o introvertidas o indecisos, que no saben qué hacer y que uno los podría orientar hacia lo que uno quiera. Entonces yo los puedo guiar hacia lo que yo quiero y puedo abusar de esas personas que no tienen mucho carácter. Pero si yo tengo el hábito de ganar, ganar, lo que yo voy a hacer es asesorar a esa persona, decirle, mire, debes hacer esto o debes hacer aquello para que los dos ganemos. ¿Y cuál es la ventaja de que los dos ganemos? Es que los dos quedamos contentos. Y entonces me vas a volver a recomendar, ¿sí? O yo te voy a recomendar a ti. Y nos vamos a convertir en amigos que nos ayudamos a crecer mutuamente. Luego viene el quinto hábito, que el quinto hábito es comprender primero antes de ser comprendido, que es similar a decir empatizar, aprender a ponerme en los zapatos del otro, pensar desde la perspectiva del otro. Me gusta mucho la palabra empatía, que viene del griego empatos, que significa la habilidad de sentir. Es aprender a ser perceptivo. ¿Qué siente el otro? ¿Cómo está sintiendo el otro? ¿Sí? A veces en las sesiones de coaching, ¿sí?, yo he encontrado que personas tratan de presionar al otro para que hagan cosas y puedan avanzar. Pero resulta que desde la perspectiva de él piensa que lo está haciendo bien. Todos tenemos razón desde nuestra perspectiva. Dios no existe, eso es verdad. Dios sí existe, eso es verdad. Depende de la perspectiva. Si yo trato de convencer a un ateo de que Dios existe, termino peleándome con él, ¿sí? O si él trata de convencerme a mí de que Dios no existe, pues terminamos en conflicto, ¿no? O es el ejemplo del 6 y el 9, no del 69, sino del 6 y el 9. Ya se nos puede confundir, ¿no? Cuando tú estás mirando el 6 desde ese lado, pues tú ves un 9, ¿sí? Aunque yo vea un 6, ¿no?
Y yo puedo pasarme discutiendo con una persona todo el tiempo y tratando de convencerla de que el número que estamos viendo es el 6, porque yo lo veo 6. Pero él me dice, no, pero es el 9. Hasta que yo me voy donde está él, a su lado, y lo miro desde su perspectiva y veo que es un 9. Y lo invito a él a ver desde mi perspectiva y es un 6. Entonces los dos tenemos razón. Se acabó la discusión. Ya no voy a pelear más contigo, ni con nadie, porque todos tenemos razón desde nuestra perspectiva. Por eso el hábito es desarrollar el hábito de comprender primero, de escuchar, la escucha empática, la escucha de mirar al otro y de sentir al otro y de comprenderlo antes de juzgarlo, antes de rechazarlo, antes de entrar a discutir con él. Lo voy a comprender. Tú tienes razón desde tu punto de vista, no hay discusión. Entonces, dejo de pelear. Es un buen hábito, muy constructivo. Y el sexto hábito es fabuloso, ¿no? Porque es sinergizar. ¿Cómo hace falta ese hábito en este planeta Tierra? Sinergizar. Crear energía positiva. Crear energía, ambientes de energía positiva, lo que en el ámbito laboral se llama clima organizacional. Hay que crear climas organizacionales agradables, que a la gente le den deseos de ir. Aquí está Jean-Pierre. Muy bien, Jean-Pierre, bienvenido, muchas gracias. Miren ustedes la importancia de crear espacios agradables de trabajo, ¿no? Un clima organizacional agradable para que la gente quiera ir a trabajar. Porque cuando la gente está viviendo en un clima organizacional tensionante o un clima organizacional de conflicto pesado, pues uno abre los ojos el lunes por la mañana y no quiere ir a la oficina, no quiere ir al trabajo porque qué cosa tan horrible. Pero cuando uno logra crear ese clima organizacional agradable, la gente va a ir. Hoy en día han inventado algo que me ha parecido interesante, la gerencia de la felicidad, porque dicen que las empresas alegres producen mejor. Solamente hay crecimiento en la paz, en la armonía y en la alegría. Entonces uno crea ese espacio en el hogar, ¿sí? En el hogar, yo le digo a mi esposa, es que este sitio donde estamos tiene que ser un paraíso. Aquí es de querer estar acá. Cuando el ambiente es tensionante, el esposo no quiere ir a la casa, quiere llegar tarde, cuando ella está dormida. O la esposa dice, ojalá llegue cuando yo ya esté dormida para que no me moleste, porque hay tensión. Y se pelean los hermanos, y se pelean las... Horrible. Claro que todo eso es posible, pero hay que buscar crear armonía, tanto en la empresa, tanto como en el hogar, e incluso en el vecindario, que los vecinos, y en las ciudades. Nosotros acá, en Colombia, estamos comenzando un proceso que se llama el proceso de paz. Un proceso muy complicado, porque se está negociando con una guerrilla muy antigua que no ha cumplido su palabra por mucho tiempo, y ahora estamos en eso. No sabemos si va a funcionar o no, pero por lo menos hay un poco de expectativa con esto de bajar la guardia, quitar las armas y dejar de pelear. Se está mejorando. Ojalá nos resulte, porque un país en paz es mucho más productivo, ¿cierto? Y un mundo. Nosotros deseamos un país y un mundo sin ejércitos, un mundo de paz, un mundo en donde haya armonía. Yo creo que todos deseamos eso. Y ese es un hábito, el hábito de sinergizar, el hábito de crear ese ambiente agradable para compartir con los demás. Y viene el séptimo hábito, que es muy importante. Se llama afilar la sierra o capacitarse constantemente. Porque es que ustedes deben haber escuchado la historia de los leñadores, ¿no?
los leñadores, un par de leñadores que estaban en competencia, y se oía que el leñador de la izquierda daba golpes y caía el árbol, y golpeaba y caía otro árbol. El leñador de la derecha, ¿sí?, golpeaba, tumbaba el árbol y había un espacio de silencio. Golpeaba 2, 3 golpes y caía el árbol y otro espacio de silencio. Cuando se terminó la competencia, se dieron cuenta que el leñador de la derecha había tumbado más árboles que el leñador de la izquierda. ¿Qué estaba haciendo entre un espacio y el otro? Estaba afilando el hacha de tal manera que cuando asestaba el golpe del hacha, tumbaba el árbol porque estaba afilada el hacha. Entonces, este hábito de capacitarte, el hábito de la capacitación continuada, ¿hasta cuándo vas a estudiar? Mira esa pregunta tan importante, mi querido Jean-Pierre. ¿Hasta cuándo vas a estudiar? Y la respuesta es, hasta el último segundo de mi vida. Me vas a encontrar todo el tiempo estudiando, capacitándome, aprendiendo para conseguir ese crecimiento personal que yo anhelo, ¿no? Entonces comienzo a ver el beneficio de la capacitación. Solamente mejoran las personas que primero reconocen que son ellos quienes deben mejorar y no los otros. Soy yo quien debo mejorar y no mi esposa. Soy yo quien debo mejorar y no mis hijos. Son mis hijos quienes deben mejorar y no yo, como padre. Porque el hijo dice, yo sería un mejor hijo si tuviera un mejor padre. Bueno, mejora tú y muy seguramente va a mejorar el otro. Yo sería un mejor empleado si tuviera un mejor gerente. Bueno, mejora tú como empleado y a lo mejor tendrás un mejor gerente. O mejora tú como gerente y a lo mejor tendrás mejores empleados. Mejora tú como gobernante y tendrás mejores ciudadanos. O sea que la responsabilidad es mía de mejorar. Se llama mejoramiento continuo, que los japoneses llamaron el Kaizen. Mejoramiento continuo. Mejorar un 1% diario. Si tú mejoras un 1% diario, ¿cuánto habrás mejorado al final del año? 365%. ¿Y cómo es un ser humano, mi querida Martica, cómo es un ser humano mejorado 365%? Es algo extraordinario. Es el mejor ser humano que está pisando el planeta Tierra. Bueno, aquí hay unos comentarios interesantes, vamos a observarlos. El aprendizaje es un continuum de la experiencia al cambio. Está dentro de nuestra movilización de energía, desde nosotros mismos para nosotros mismos. Muy bien, mi querido Jean-Pierre. Desarrollo de habilidades blandas a la vista. Muy bien, Natalia nos dejó ese pensamiento allí mientras se fue a atender algo. Muy bien. Buen punto, importante para las negociaciones, el ganar-ganar. Qué bueno, está Julio Salas y está Jean-Pierre. Muy bien. Qué bueno. Vamos a ver quién acabó de llegar para saludar. Nuestro amigo Gustavo Wenzel. Muchas gracias por estar, ¿no? Ahí está nuestro amigo Tavo, qué bueno. Muchas gracias. Entonces, capacitarse, ¿hasta cuándo? Hasta el último segundo de mi vida. Solamente mejoran las personas que deciden mejorar y hacen todo lo que sea necesario para mejorar. Que renuncian a la justificación. Justifica tus limitaciones y permanecerás en ellas. El fue que lo que pasa es que la excusitis, no. Yo voy a hacerlo y me voy a dedicar, voy a desarrollar el hábito de capacitarme para mejorar y mejorar. Entonces mantengo el hacha afilada y estoy siempre dando en el blanco y avanzo, progreso, logro los resultados. Pero resulta que nuestro amigo Stephen Covey escribió un libro que se llamó El octavo hábito. Dijo, después de los 7 hay un octavo hábito y me pareció interesante. El hábito de trascender. El hábito de dejar un legado
para la humanidad. Esto sí que le da sentido a la vida. Nosotros, ¿por qué hacemos este programa de Business Coach? Lo hacemos porque queremos contribuir para el mejoramiento continuo de la humanidad. Por eso damos estas conferencias gratuitas. La gente pensará, estos están locos. Todas las semanas dando conferencias gratuitas, ¿no? Pero nosotros creemos que estamos dejando un legado, estamos sembrando una semilla. Y le damos la oportunidad a las personas de crear o de integrarse a una red de amigos del crecimiento personal, que vamos a dejar una huella. Nuestro anhelo es que cuando nos vamos del planeta hayamos dejado algo importante para la familia, para los hijos, para los vecinos. Yo digo que mi más grande satisfacción es escuchar a mi nieto decir, yo quiero ser como mi abuelo. Mi nieto ha vivido 1 año con nosotros en la casa, solamente 1 año, pero allí aprendió muchísimas cosas que está haciendo ahora. Y él dice, yo le aprendí esto a mi abuelo, aunque yo nunca le di ni una conferencia, ni le llamé la atención, nada. Él solamente me escuchaba de lejos dar estas conferencias y él me dice que él aprendió escuchándome y aprendió viéndome. Dice, yo quiero trabajar como trabaja mi abuelo. Mi abuelo trabaja todo el día en el computador y recibe mucho dinero. Él ve que yo recibo mucho dinero y dice, ay, tan rico es como trabaja mi abuelo. Entonces, nosotros estamos dejando un legado. Muy factiblemente, él le va a dejar un legado a sus hijos. Y así es como hemos contribuido al mejoramiento de la humanidad. Hemos trascendido. Y cuando nos vamos de acá, nos vamos tranquilos. Hemos desarrollado algo que se llama satisfacción personal, la autorrealización. Uno termina de dar una conferencia de estas y se siente feliz, ¿no? Dice, qué chévere. Bueno, vinieron 10, 7, 8 personas a escucharme, pero dejé una huella. A veces no es la cantidad, sino la calidad de personas que nos escuchan. Y así poco a poco nos vamos a ir multiplicando hasta que seamos muchos en este planeta. Nosotros aspiramos 1 millón de personas. Eso. Me leyó el pensamiento Natalia. 1 millón de personas, ¿sí? Que estén en la misma onda, aunque hay otras que están en la misma onda, hay otros por otros caminos. Estamos trabajando muchas personas. Yo por eso digo que este planeta está mejorando, que esta humanidad está mejorando y que al final vamos a ganar los buenos. La luz siempre espanta a las tinieblas. Chao. Gracias.